Si habéis notado, en los últimos 4 o 5 días no estamos respondiendo a tantos mensajes. Es cierto que también nos entran muchos más, pero la verdad es que no estamos respondiendo muy bien. Y no estamos respondiendo muy bien porque nos ha llegado a la clínica un requerimiento porque nos sugieren que cerremos el canal. No saben con quién han topado. Hay que joderse. Pero bueno, y diréis, ¿y por qué te quieren cerrar el canal? Pues porque hacemos una cosa que a mucha gente parece ser que no le gusta. Y cuando digo mucha gente, os podéis imaginar que hablo de la organización colegial y de algunos compañeros, y que no les gusta que hablemos de medicamentos. No les gusta. No les gusta que cuando respondamos a algunos mensajes os demos dosis e indicaciones terapéuticas que creemos que son necesarias, que previamente sabemos que no van a hacer daño al perro. Yo en mi caso llevo 30 años, más de 30 años de profesión. Y evidentemente, si no tengo al perro delante, no receto ni el 90% de las cosas que podría recomendar o recetar. Receto o recomiendo que compréis aquello que sé fehacientemente. Uno, que no le va a hacer ningún daño al perro. Y dos, que os puede ayudar en lo que me estáis contando. Es más, cuando me dicen que quieren cerrar el canal, yo siempre les digo lo mismo. Dice, oye, si cogéis entráis en cualquier compañía de seguros, aquí en España pasa, entráis en cualquier compañía de seguros, en cualquiera, de los de Humana, y en todas os ofrecen un servicio que por teléfono te aparece un médico en el teléfono móvil y te atiende. ¿Me quieres decir tú a mí que ese médico que aparece en el teléfono móvil te está viendo? ¿Que no le estás contando la Biblia en verso? ¿Que si cuando le dices que tienes fiebre, él se lo tiene que creer o no se lo tiene que creer? Entonces, ¿por qué se nos quiere atacar? Claro, cuando te atacan, a mí personalmente, y lo digo públicamente, me la suda. Me trae sin cuidado. Llevo ya muchos años, tengo el culo pelado. Y si alguno tiene dudas sobre mí, en LinkedIn tenéis mi currículum. Veréis Manuel Manzano, ¡pam!, y lo buscáis allí. Y si no, entráis en la web veterinario.gratis y en cualquier artículo de la web veis, soy Manel, le dais al enlace y ahí veis quién soy. Es que no tengo ningún secreto, es que mi vida es pública. Vida privada tengo muy poca, no tengo tiempo de vida privada. Y me duele mucho, me afecta mucho. Pero es que, aparte de que me pueda doler a mí, más o menos, que esto no tiene mucha importancia, a mis colaboradores es que les afecta, porque son gente, en la mayoría de los casos, gente joven. Y que verse una carta así, pues les da miedo. Y yo entiendo que entiendo las reacciones humanas y digo, oye, pues yo no, esto mejor no, tal y cual. Entonces, resumiendo, y por no hacer esto más largo, os digo lo que hemos un poco decidido. Bueno, que he decidido yo personalmente, la verdad. Sí, si os parece bien, bien, y si no, me decís lo que haríais en mi caso. Evidentemente el canal va a seguir. Va a seguir. Básicamente voy a ser yo quien tenga que responder a los mensajes, que con la avalancha actual de mensajes va a ser muy difícil responderos a todos. Muy difícil. Lo siento muchísimo. No doy a más. No doy a más. Lógicamente, como soy yo el que lo hago, esto del corazoncito que había antes en el YouTube, esto lo vamos a quitar. Porque este dinero era para pagar a las personas que se dedican a hacer esto. Como no lo pueden hacer porque tienen miedo, pues no voy a pedir dinero para esta gente, lógicamente. ¿Me entendéis? Y si me quieren quitar la licencia, que me la quiten, ya me buscaré la vida por ahí, no tengo ningún problema. Os he dicho antes, tengo el culo pelado. Y hablando mal y pronto, y tener el culo pelado significa, aquí en España, que estás curado de espanto, que ya me he visto en peores situaciones, en mucho peores. Esto en absoluto, si alguien piensa, y alguien ve este vídeo, y piensa que estoy acojonado, tururú, tururú. No sabéis con quién os la estáis jugando, chavalotes. Porque el canal va a seguir, y va a seguir a tope. Y voy a hacer más vídeos, porque estos sí que me van a ayudar. Porque los que me ayudan a hacer vídeos no son veterinarios. Eso sí, los que respondían sí que eran veterinarios. Y nada más. El canal sigue. Os pido disculpas de antemano porque sé que vamos a responder peor. Y simplemente, si me queréis ayudar en algo, porque ahora nos vamos a meter en jaleos de abogados, que quieras que no, esto siempre toca un poco las narices, pues la mejor manera que me podéis ayudar simplemente es
Si veis alguna publicidad, la dejáis correr un poco, a ver si estos de YouTube nos pagan algo, que nos pagan una merda. Y, y si hago un vídeo, que la verdad es que, bueno, hacemos vídeos que están bien, pero algunos vídeos son un poco rollo y yo veo que a la gente no le acaban de gustar. Pero hombre, si veis un vídeo que no nos ha salido muy bien, pues lo dejáis un poco que corra y es una manera de que YouTube nos dé un poquito más de caché. Nada más. Pensaba nunca no tener que hacer nunca este vídeo, pero entender que nos vamos a meter en un fregado eh, y en un fregado a conciencia, porque para mí esto que estamos haciendo no es... Ya veis que ni anuncio nunca el nombre del centro donde trabajo. Yo no me necesito publicitar, a mí me conoce muchísima gente. Quien me quiere encontrar, me encuentra. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Con lo cual, ni me anuncio el negocio, ni hago, no me habéis visto promocionar ni ninguna casa de pienso, ni ninguna casa de nada. Yo no me vendo. Ya vamos casi 6, 7 meses o 8 meses en esto del canal. No me habéis visto nunca hacer publicidad de nadie, porque no necesito hacer publicidad de nadie. Yo esto lo hago para ayudar. Y ojo, y esto no lo sabéis vosotros, no para ayudar solamente a los perros o a los gatos, básicamente. Para ayudar a las personas. Porque esto la gente no lo sabe. Cuando ayudamos al perro o ayudamos al gato, ayudamos al propietario. Hay mucha gente hoy en día que lo está pasando fatal. Lo está pasando muy mal, pero muy mal. Y no tienen corazón. Y a mí se me cae el alma al suelo cuando veo, me escriben niños y me escribe gente que está llorando, que notas que cuando te escriben está llorando. Y yo a esa persona, si estuviera en mi mano, pero viven a lo mejor en México, o viven en Colombia, o viven en Argentina, yo no puedo hacer nada desde aquí, desde España. Pero es que se me caen los cojones al suelo. Se me caen los cojones al suelo, con perdón. Ya sé que hay muchas mujeres viendo estos vídeos, porque esto también nos lo dice el YouTube, pero lo siento mucho, yo no va con mi forma de ser, no va con mi forma de ser. Esto es un canal para perros y para gatos, pero es sobre todo un canal para las personas propietarias de un perro y un gato, que lo están pasando mal cuando su animal lo está pasando peor. ¿De acuerdo? Muchas gracias y seguimos, no os olvidéis. Hasta luego.